Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos desde España. Pronto van a dar las 5:15 de la tarde y terminando el mes, 31 de agosto. Bueno, ayer hicimos una cosa especial, espero que les haya servido a muchos, es un rayo de esperanza. Decirle a la gente que no estamos asistiendo al triunfo y a la implementación de un nuevo orden mundial regido por un anticristo, sino que asistimos precisamente a la caída del sistema babilónico. Esa fue la buena noticia de ayer y dimos pues algunas muestras bíblicas de cómo la Biblia lo deja bastante claro de que no es así, de lo que viene es que el reino es entregado a los santos del Altísimo. El estreno del milenio, el derramamiento, el último gran avivamiento y la extensión del reino de los cielos por toda la tierra hasta que sea cubierta por la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, así como está profetizado. Y hoy vamos a leer un artículo que hoy, cuando lo he repasado, después de hace muchos años que lo puse en el blog, lo he repasado para grabarlo, pues me he vuelto a quedar sorprendido. En el blog Finisterre, al borde del Jordán, y bueno, este está en el blog Tabernáculos, pero ustedes saben que yo tengo un libro que se titula Finisterre, el fin de la tierra al borde del Jordán, que es la revelación de mi vida, es el llamado de mi vida, que trata precisamente sobre el cruce del Jordán y la acampada, es siempre subraya esa palabra acampada, el reposo en Gilgal. Y bueno, cuando después, muchos años después, estoy hablando de a lo mejor 20 años después, pues uno recibe confirmaciones de este tipo, pues se queda realmente asombrado, porque uno, a pesar de que la visión se tarda en cumplirse, y han pasado muchos años y todavía sigo esperando que empiece ese último gran avivamiento, sin embargo, estas tipo de confirmaciones a lo largo de todos estos años, porque no es esta, hay más de 100 y pico. Si usted mira en los blogs tabernáculos, confirmaciones, el tópico, la etiqueta confirmaciones al mensaje de Finisterre, se dará cuenta de que, bueno, pues el Señor se ha ocupado de que esa visión, aunque ya tarda muchos años, a lo mejor más de 25 desde que la recibí, pues sin embargo yo la tengo fresca y mi fe está completamente viva de que muy pronto va a empezar a cumplirse. Entonces les recomiendo ese libro, el libro mío, Finisterre al borde del Jordán. Ya saben que lo pueden descargar gratuitamente en los blogs, en cualquiera de mis 3 blogs, Finisterre, Tabernáculos o Graneros de José. Y también, si quieren adquirirlo, eh, para tenerlo en formato físico en su casa y poderlo leer, eh, pues lo pueden comprar a través de Amazon, y además los precios son muy razonables, son más bien bajos. Entonces, hecha esta introducción, vamos a leer este artículo, que es parte de un libro pequeño de Tamo Naidu. Este fue el capítulo que se titulaba Gilgal, capítulo 2, el lugar de la reforma. Tamo Naidu es un hombre pues ahí oriental, no sé si de la zona de Indonesia o de por ahí, pero tiene un ministerio importante, internacional. Por ejemplo, yo vi un vídeo de él ministrando en la República Dominicana, donde también estaba Juan Radames Fernández, que lo conocerán ustedes, un ministro también, de los que pues por lo menos han subido al Pisga, ¿no? Y a Tamo Naidu pues también le considero así. Y Tamo Naidu contaba que esto fue una revelación que el Señor le dio a él en un hotel, precisamente un día. Y la verdad que se van a quedar sorprendidos de que la coincidencia es mucha, ¿verdad? Para que sea una mera coincidencia. Bien,
La nota, esto llega por casualidad, entre comillas, en estos momentos, y es un buen homenaje a la reforma de Lutero. Yo creo que se estaba cumpliendo el aniversario de Lutero, no sé si los 500 años de la reforma o cuál, y es que, como digo, hay casualidades muy casuales, es decir, que hay milagros y milagros sin firma del Señor, ¿verdad? Milagros y milagros sin firma. Entonces vamos a comenzar. Yo creo que esto es parte de lo que se toca en el capítulo. Gilgal, aplicación espiritual. Gilgal, el génesis de los nuevos comienzos. Gilgal, el centro estratégico de la actividad divina. Gilgal, lugar de instrucción. Y Gilgal, el lugar de la reforma. Entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es el Valle del Jordán, el lugar de la transición. Son 8 hojas, así que, bueno, básicamente como si hiciésemos pues uno de esos vídeos de Apocalipsis. Entonces Yahvé dijo a Josué: hoy he quitado, hemos subrayado lo de he quitado, que es un énfasis nuestro agregado, de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta hoy. Josué 5:9. El nombre Gilgal no tiene etimología añadida a él. Sin embargo, hay consenso de que el nombre significa círculo o rueda. Esos números que van a ver a lo largo del escrito son notas que al final vienen abajo por si alguno las quiere consultar. La palabra podría también referirse a un círculo de piedras. Hay un matiz en la palabra cuya raíz es la misma que el verbo rodar, dando así un surgimiento al significado removió o quitó. Es obvio que la diversidad del significado de Gilgal se extiende más allá de los límites de la interpretación literal. Es muy útil que los maestros bíblicos señalen que los nombres en las escrituras son depósitos de reservas de verdad e información espiritual. A través de la transposición de un nombre por pedirlo prestado, por sustitución y desviación, al investigador se le presenta un lugar más allá de las fronteras de su sentido literal. Es aquí donde extraemos inmensas verdades de gran valor espiritual. A menudo los nombres en las escrituras son transformados de un sustantivo a una metáfora. Esto es como una cita, que luego se dice en la nota en la 35. Ellos se convierten en las figuras retóricas a través de las cuales una fuente emana verdades espirituales y son comunicadas en conceptos humanos. La intención de ellas es llevar al estudiante de algo conocido a algo desconocido. El nombre Gilgal está preñado de significado. Provee el foro para la disertación con la sabiduría y el consejo de la inspirada palabra de Dios. Es un lugar espiritual significativo en la historia de Israel. Primero, en negrita, es un lugar espiritual significativo en la historia de Israel. Uno de esos lugares que tiene una trascendencia espiritual y un significado espiritual. La ubicación del encuentro divino de Josué es el resultado del campamento que se denomina Gilgal. Es ahí donde se le apareció, tuvo ese encuentro angélico, el ángel del Señor se le aparece, le dice quita las sandalias porque el lugar en que estás es tierra santa. Eso también se relata en el libro Finisterre. Bien, la ubicación del encuentro divino de Josué es el resultado del campamento que se denomina Gilgal y de volverse un memorial para los israelitas hasta ese día. Es decir, debido a ese encuentro, lo llamaron Gilgal y levantaron ahí un memorial, unas piedras, etcétera, para conmemorar ese día. Cuando tales encuentros únicos ocurren, los lugares en la vida son nombrados y renombrados, ya que capturan y comunican los propósitos de Dios a través de esa experiencia o de la experiencia que allí ocurrió, ¿verdad? Esta realidad puede ser trazada a través del viaje de los padres patriarcales, el encuentro de ellos con su Dios,
en un punto y espacio específico en el tiempo provocaba que se diera un nombre o un cambio de nombre al lugar de su experiencia. Esos lugares finalmente se volvieron lugares sagrados en las experiencias religiosas de los judíos. Pues, por ejemplo, el lugar donde Jacob se encontró, durmió y ungió la piedra y tuvo la visión de la escalera por la que subían y bajaban ángeles, pues eso se llamó Betel, casa de Dios, ¿no? Gilgal, aplicación espiritual en la Biblia. Gilgal es el nombre dado a varias ciudades de ubicación incierta. Sin embargo, la ubicación más importante fue el campamento de Josué cerca del Jordán. O sea, cruzan el Jordán y acto seguido acampan en Gilgal. No van a conquistar directamente la tierra prometida, sino que acampan en Jordán, donde ahí tuvo lugar la circuncisión de los corazones, que suponemos que vino con los acuchillos afilados de Josué, pero pues traducido espiritualmente, pues suponiendo que fueron arengados con la palabra de Dios por su líder Josué, y eso hizo que el corazón del pueblo pues quedara circuncidado. Es conocido como el primer lugar de reposo de los israelitas, el primer lugar de reposo. Después cruzaron el río Jordán, el cual estaba situado en el borde este de, perdón, después que cruzaron el río Jordán, el cual estaba situado en el borde este de la ciudad de Jericó. Es imposible adjudicar referencias bíblicas de Gilgal a una sola ubicación. Hay al menos de 2 a 6 ciudades con el mismo nombre. De forma interesante, los estudios que intentan determinar la localidad geográfica exacta de los varios lugares llamados Gilgal no pueden ser señalados de manera precisa y concluyente. Sin embargo, las referencias a las varias ubicaciones llamadas Gilgal claramente enfatizan el rol clave que estos lugares desempeñaron en los valores y actitudes de Israel. Sin duda, Gilgal tuvo un profundo impacto en la historia espiritual y natural de la nación. Aún los escritos de los profetas Amós y Oseas hacen referencia a Gilgal. Amós atribuye un significado espiritual a los nombres Betel y Gilgal. Es interesante notar que estos dos lugares también ponen de relieve de manera prominente el ministerio de Samuel y la instalación de Saúl como rey. Betel, que quiere decir casa de Dios, es probablemente una referencia a un lugar de encuentro divino. Es el lugar de revelación, el punto de acceso hacia adentro de la esfera celestial. ¿De acuerdo? Repetimos, Betel es como el acceso a la esfera celestial, donde tuvo el primer encuentro Jacob, ¿verdad? Podría ser equivalente a la salvación o la Pascua, ¿no? Aquí en Betel, vamos a ver, perdón, un segundito. Un segundito que estaba corrigiendo esto, pero están las mayúsculas puestas. Aquí en Betel, Jacob el patriarca encontró la tremenda presencia de Dios y también accedió a la revelación de la voluntad de Dios para sí mismo y su posteridad. El encuentro fue tan grande que él hizo un compromiso solemne de edificar a Dios una casa en la tierra. Por esto, él quiso capturar este momento divino y llevar a otros a una experiencia similar. En la estimación de Jacob, Betel es la casa de Dios y la entrada a la esfera espiritual. O sea, para Jacob, Betel es la casa de Dios y la entrada a la esfera celestial, a la esfera espiritual. Aquí, él también recibió la revelación del pacto, el cual Dios había previamente al cual Dios había previamente entrado con sus ancestros, con Abraham y con Isaac. En Betel, las intenciones y los propósitos de Dios son claramente revelados. Así como Betel es rico en significado, también lo es Gilgal, que es lo que nos preocupa a nosotros hoy. Alude al lugar de planificación, preparación, aunque a veces es el lugar donde el mal es diseñado y construido, e implementación estratégica. Repito, Gilgal
alude al lugar de planificación, preparación e implementación estratégica de un plan, ¿verdad? Esencialmente, Gilgal es ese lugar, esto va en negrita y además subrayado, esencialmente Gilgal es ese lugar en el viaje espiritual de alguien donde se recibe clara instrucción para que el reino de Dios pueda avanzar estratégica y significativamente en la tierra. ¿Mm? Ahí Dios nos habla y nos dice lo que quiere hacer, ¿verdad? Este es el lugar de reflexión, meditación y consagración para edificar de manera precisa lo que el Señor quiere hacer, ¿eh? No podemos ir a pelear, por ejemplo, sin preparar las armas, sin ungir los escudos, sin afilar las hachas y las espadas y todas esas cosas, ¿verdad? Ese tiempo para muchos es perdido, pero es una ruina no hacerlo, ¿verdad? Mientras que no es el propósito de este libro presentar un estudio detallado de Gilgal, un breve estudio esclarecerá los principios deducidos de Gilgal. Como ya ha sido mencionado, la aplicación de estos principios puede guiar a la Iglesia a través de cualquier periodo difícil de transición. Es un sentido espiritual. Gilgal es el campamento en el cual la Iglesia debe morar antes de ser inaugurada dentro de la nueva estación o edad. Aquí la estación, el siguiente periodo para la Iglesia, el siguiente periodo de crecimiento espiritual para su vida, como quieran, una edad, una era, una época, lo que quieran. Aquí se usa mucho la palabra estación, siempre sepan que se refiere a una edad. Gilgal, el génesis de los nuevos comienzos. Este párrafo primero va todo en negrita y las 3 primeras líneas van también subrayadas, así que atención. Gilgal es el lugar de campamento y reposo, casi nada, que significa la conclusión de un segmento, de un tramo del viaje y marca el principio de un nuevo segmento del viaje. El viaje es siempre el mismo, es el viaje desde Egipto a la tierra prometida, es nuestro viaje desde la Pascua hasta Tabernáculos, pero hay un corte, hay un segmento, hay un cambio. Su ruta ha alcanzado un pleno círculo u órbita, marcando el final de una larga estación, de una larga etapa, que en este caso sería el final de la etapa desértica de Pentecostés, de la etapa almática. Josué y su pueblo deben acampar en preparación para la próxima fase en el desenvolvimiento, del plan de Dios para sus vidas. Su campamento es un lugar de reposo constructivo. Ese no es un reposo para rascarse la barriga, es un reposo constructivo donde Dios va a hacer algo primero en nuestros corazones. En principio, lo más importante, la circuncisión del corazón. Aquí el pueblo de Dios no solo reposó, sino que fueron reconfigurados, ¿verdad? Actualizados, como se dice ahora, tener una actualización, o reprogramados, reconfigurados o reprogramados para poder ser alineados a las demandas de la nueva estación, realineados con las demandas de la nueva estación, de la nueva edad, del nuevo tiempo que comienza. Gilgal, el centro estratégico de la actividad divina. Aquí vemos que Gilgal también es un centro estratégico de la actividad divina. Como se ha mencionado previamente, Gilgal no se refiere meramente a una ubicación geográfica, sino que simboliza un lugar principal espiritual donde una nación esté siendo estratégicamente desarrollada. Está siendo estratégicamente desarrollada. En este lugar, los israelitas fueron posicionados, preparados y establecidos. Eso lo hemos subrayado. Los israelitas fueron posicionados, preparados y establecidos para el avance y cumplimiento del propósito divino en esta fase específica de su viaje. El significado de este lugar, de Gilgal, es evidenciado por el rol de influencia que éste jugó en las vidas de los líderes como Josué, Saúl, David, Elías y Eliseo.
En un sentido profético, representaba la fortaleza de Dios en la tierra. El ángel del Señor, es decir, el poder principal que supervisaba la actividad del cielo sobre Israel, estaba estacionado en Gilgal. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim y dijo, Jueces 2:1. Podría decirse que este versículo sugiere que Gilgal es el centro de comando del Señor. ¿eh? El centro de comando del Señor, el cuartel general del Señor, donde emanan las órdenes, ¿verdad? Desde este lugar el Señor velaba por la nación de Israel. Es evidente que esta era la base de Josué desde la cual él lanzó sus expediciones militares. La mayoría de sus instrucciones de parte de Dios fueron recibidas en Gilgal. Aún su estrategia de conquista fue desarrollada y afinada aquí, en Gilgal. Este fue sin duda el centro neurálgico de la principal parte de sus campañas militares en Canaán. Pues ellos fueron desde allí a pelear a Jai, después a Jai, después, o primero a Jericó, después a Jai, etcétera, y así sucesivamente iban lanzando sus expediciones. Fue la cabeza de playa desde donde fueron tomando gradualmente la tierra prometida. Aún su estrategia de conquista fue desarrollada y afinada aquí. Este fue sin duda el centro neurálgico de la principal parte de sus campañas militares en Canaán. Aún el profeta Elías usaba Gilgal, que estaba cerca de Jericó, como su base central para el ministerio. Fue desde aquí que él comenzó un viaje que finalmente lo introdujo en el cielo. También vemos por ahí a Eliseo en Gilgal, era un recorrido muy usual que hacían los profetas, ¿verdad? Y otros líderes. Bien, avanzamos. Gilgal, lugar de instrucción. Un excelente ejemplo de Gilgal como un lugar de instrucción es el de la triste historia del levantamiento y la caída del rey Saúl del poder. Después que Samuel lo ungió como rey sobre Israel, él fue instruido por el profeta para ir inmediatamente a Gilgal y esperar allí por 7 días para más instrucciones concernientes a los detalles de su mandato y función como rey sobre Israel. El tiempo establecido de instrucción fue 7 días. La palabra hebrea para tiempo establecido, en hebreo moed o moadat, se refiere a una cita o reunión. A menudo designa un tiempo determinado o lugar de reunión sin ninguna consideración para el propósito presente. En otras palabras, la cita era más importante, esto lo he resaltado en negrita también, la cita era más importante que la necesidad de abordar prematuramente las necesidades de la nación. Esto es que nos quiere decir que no debemos dejar que lo urgente nos impida realizar primero lo importante. Sin importar cuán urgentes ellas pudieran ser. Es decir, la urgencia no tiene que ser nuestro criterio. Nuestro criterio tiene que ser lo importante, hacer primero las cosas que Dios dice, prepararnos, etcétera, para que luego podamos ser enviados a la misión que el Señor tiene. El tiempo establecido por Samuel fue el tiempo cuando Saúl iba a encontrarse con Dios y recibir su asignación como rey sobre los israelitas. Aparentemente, él no prestó atención a la instrucción y solo fue a Gilgal 2 años después que derrotó a los amonitas. Fue solo después de la amenaza de una invasión filistea que Saúl observó la cita del día 7 en Gilgal. Pero para ese entonces era ya demasiado tarde. Él no siguió el proceso que lo hubiera guiado al trono. En realidad, él tomó un desvío al trono sin atravesar el periodo de reforma y reconstrucción en Gilgal, o de Gilgal. Repito, él tomó un desvío, Saúl, al trono sin atravesar el periodo de reforma y reconstrucción de Gilgal, y por eso luego él lo hizo mal. Evidentemente. Desafortunadamente, su lugar de instrucción se volvió el lugar de destrucción para él. Aquí, él fue destronado como rey sobre Israel. Desde este tiempo en adelante, Saúl trasladó su base desde Gilgal a Gabaa.
Las escrituras no registran ninguna otra visita de Saúl a Gilgal. La insensibilidad de Saúl en guardar la cita divina puede ser una lección para la iglesia de hoy. De hecho, la iglesia de hoy, Saúl es un tipo de la iglesia de hoy. Ustedes saben que sus 40 años de reinado tipifican los 40 jubileos de la iglesia y lamentablemente pues la iglesia ha repetido los mismos errores de Saúl y por eso el Señor ahora está emplazando a la iglesia en esta etapa a salir del desierto a través de la muerte a la carne, a la muerte al ego, que eso es el cruce del Jordán, y acampar en Gilgal para ese periodo de preparación, para este último gran avivamiento, para esta misión que el Señor tiene ahora para la iglesia en este tiempo final, en la etapa de tabernáculos. Bien, avanzamos. Él nos enseña, Saúl, que no importa cuál pueda ser el mandato de una nueva estación de edad en Dios o la urgencia en diseminarla, es decir, en crecer, que es el tema de la impaciencia, la impaciencia por crecer, voy a ponerlo aquí también eso, es la impaciencia por crecer, por expandirnos, ese es el problemón, ¿verdad? Esto lo ponemos en minúsculas, perdonen un segundito por favor, y en azul para que se sepa que es mi cita y no la del autor. Bien, repito, él nos enseña, los errores de Saúl, el error de Saúl nos enseña que no importa cuál pueda ser el mandato de una nueva estación o edad en Dios, o la urgencia en diseminarla, es decir, la impaciencia por crecer, que ese fue el problema de Saúl, se impacientó porque el pueblo se le desertaba. No puede haber una activación de la tarea divina sin que la iglesia primero vaya a Gilgal, es decir, sin pasar por la acampada del Gilgal, sin reposar de nuestras propias obras, de las obras muertas, sin quedarnos quietos, sin aprender a escuchar la voz de Dios y no movernos hasta que Él dé la orden de ahora sí marchar, entonces quietecitos parados todos, porque tenemos que discernir el kairos, el tiempo del Señor, el moed del Señor, porque si no, pues podemos ir a pelear cuando el Señor nos manda que estemos acampados o estar acampados cuando el Señor nos manda ir a pelear y estamos confundiendo las cosas y haciendo las cosas mal. Aquí la iglesia debe esperar 7 días, 7 días nos habla el número de la perfección espiritual, ¿verdad? Hasta que la iglesia comprenda la extensión de la revelación de Dios para esa nueva estación, para esa nueva edad. ¿A dónde vas? ¿Qué va a costar? ¿Y qué vas a hacer luego? No sabes, no tienes ni idea, porque no te has parado a escuchar el plan de Dios. Aquí la iglesia espera 7 días hasta que la iglesia comprenda la extensión de la revelación de Dios para esa nueva dispensación, para esa nueva estación. No importa cuál sea el propósito de nuestra urgencia o la urgencia que tenemos por crecer, por multiplicarnos, ¿verdad? Por hacer crecer nuestros ministerios, nuestras iglesias. El periodo de recibir pacientemente la instrucción siempre debe preceder a cualquier diseminación apresurada del mandato. Yo puedo decirlo que después de que crucé el Jordán, yo creo que este es un tiempo de transición, es la etapa de Gilgal, es la etapa de transición por excelencia, y yo pues llevo como más de 20 años en Gilgal, como quien dice. Solo hace poco el Señor abrió el camino para publicar el libro de Finisterre y hace poco nos abrió el camino para empezar a hacer vídeos, el blog Tabernáculos, el blog Galeros de José, etcétera. Mientras tanto hemos estado comiendo el cordero, leyendo todo un montón de libros cristianos, permitiendo que Dios haga esa revelación de tabernáculos primero carne en nuestros corazones, porque ¿qué vamos a transmitir si primero nosotros no hemos recibido? Bien, repito, no importa cuál sea el propósito o la urgencia, el periodo de recibir pacientemente la instrucción siempre debe preceder a cualquier diseminación apresurada del mandato.
Es lamentable que tantos ministerios estén apresuradamente administrando el mensaje de la nueva estación sin comprender de manera plena el mandato de la estación. Eso es transmitir puro conocimiento sin que se haya encarnado en nuestros corazones. Transmitir agua en lugar de vino, porque no hemos permitido que el Señor ese agua la transforme en vino para nosotros, que sea nuestra propia revelación, ¿verdad? Este párrafo va también subrayado y en negrita. A menos que el mensaje sea firmemente encarnado en la vida de un individuo, de un pueblo, y esto se hace un énfasis tremendo en el libro Finisterre al borde del Jordán, no puede ser comunicado. El mensaje debe primero volverse carne y morar entre el pueblo antes de que pueda ser proclamado a las naciones. Por eso el Señor lo que quiere llevar a la iglesia es hoy a la quietud del aposento alto de tabernáculos, para que allí reciban este mensaje, para que allí sean circuncidados los corazones, la palabra se haga carne de ellos y entonces puedan ser enviados. El mensaje y el mensajero deben volverse uno. Podemos todos aprender la lección de las leyes de la naturaleza de que no puede haber nacimiento de algo sin embarazo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Si primero no estamos preñados del mensaje de Dios, ¿cómo lo podemos transmitir? Gilgal, el lugar de la reforma. Gilgal es un lugar de reforma. No puede haber una entrada a la próxima estación, a la próxima edad, sin que el pueblo de Dios llegue a un lugar de reconstrucción. Aquí ellos son estratégicamente posicionados y preparados para las demandas de una nueva estación. La desobediencia por rechazar reconocer el principio o principios de Gilgal puede resultar en ministerios que queden ociosos u obsoletos para los propósitos de Dios para esa estación. Incluso David experimentó el proceso de reforma en Gilgal. El rey David tomó refugio en Gilgal de su hijo usurpador Absalón. Fue el punto más crudo de su vida y pareció como que su función como rey de Israel terminaba. La tribu de Judá se encontró, es una experiencia de muerte, porque tenemos que pasar por la experiencia de muertes, las experiencias de muerte, sepultura y resurrección. La tribu de Judá se encontró con él en Gilgal y fue puesto en su lugar en proceso para la recuperación del reino. Y fue puesto en su lugar el proceso para la recuperación del reino. Aquí ellos establecieron una estrategia para el restablecimiento del reino desde Absalón y la restitución de David como rey sobre la nación. Ahí es donde hicieron la operación. Donde proyectaron la operación. El Valle del Jordán, el lugar de la transición. Y esto ya lo remata, porque si todo lo que hemos hablado de Gilgal confirma nuestro mensaje de Finisterre al borde del Jordán, pues esto del Valle del Jordán todavía lo remata más. El significado espiritual de Gilgal es luego acentuado por nuestro entendimiento del Valle del Jordán, que viene primero. Gilgal es el lugar justo más allá del río Jordán. Cruzan el Jordán y acampan en Gilgal. Sin cruzar el Jordán, uno no puede llegar a un lugar llamado Gilgal, espiritualmente hablando. En un sentido simbólico, el río Jordán es el lugar de la transición. No puede haber ninguna reforma sin atravesar las aguas de la transición. Y nosotros estamos en el tiempo de transición de la etapa, esto lo verán ustedes en casi todos los weblogs que publicamos en Tabernáculos del doctor Stephen Jones. De hecho, hay un tópico, un label en el blog Tabernáculo, una etiqueta que se titula Transición de Pentecostés a Tabernáculos. Si ustedes ponen ahí transición, verán que les va a salir eso, ¿verdad? Las aguas turbias de la transición son un periodo de seria preparación para el futuro incierto. ¿Turbias por qué? Porque es el claroscuro. Cruzamos el Jordán y empieza el día, pero son los claroscuros. Todavía no tenemos una luz nítida. Tiene que crecer un poco, levantarse un poquito más el sol. Y eso va a seguir creciendo hasta la luz del mediodía, como saben, así. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Entonces, al principio hay una especie ahí de mezcla hasta que nuestras pupilas espirituales se aclimatan a esa tan tremenda, potente y escrutadora luz de tabernáculos, que es mucho más nítida, mucho más penetrante, mucho más profunda que la luz de la menorá, con todo lo que sea gloriosa en Pentecostés. ¿Por qué? Porque Pentecostés todavía tiene un velo y desde Pentecostés estamos viendo la palabra de Dios en una profundidad menor, a través de un velo con confusión. En tal lugar una vieja estación termina y es enterrada en el Jordán, y una nueva estación nace, y ese término enterrada quiere decir, alude lógicamente pues a la sepultura, ¿verdad? Está bastante claro. Con respecto a esto, Moisés y lo de nace también lo podemos decir porque ahí viene el nuevo nacimiento, en realidad, el nuevo nacimiento del alma, porque somos engendrados en la Pascua, gestados en Pentecostés, pero el nuevo nacimiento completo viene aquí, entrando en tabernáculos. Ahí viene la vida de la resurrección, ahí viene la vida abundante, ahí viene la vida victoriosa. Con respecto a esto, Moisés en el río Jordán hace uso de la ley para preparar y condicionar al pueblo para el viaje que tienen por delante. En el Jordán las escrituras fueron interpretadas y enseñadas a través de los anteojos de su inminente destino profético. Si no conocemos ese destino profético, si no nos ponemos esas lentes, pues no podemos saber. Esos aspectos en la palabra de Dios que no pueden haber sido vistos en el viaje de alguien a través del desierto, fueron descubiertos a través de las lentes proféticas de la revelación divina. Aquí el enfoque del pueblo fue ajustado y alineado a la voluntad divina. Ellos fueron mental y espiritualmente preparados para un nuevo liderazgo, para las demandas de un nuevo mandato y para los desafíos del nuevo paisaje que estaba delante de ellos, la tierra prometida, ya no el desierto. Yo doy fe de que para mi esposa y para mí esto ha sido así. Yo crucé el Jordán hace muchos años, hace tal vez 25 años o algo más. Y desde entonces el Señor poco a poco fue trayendo toda esta luz, revelándome sus planes, y especialmente después, como 10 años o así después de haber cruzado, o más, el Señor nos saca del sistema denominacional y ahí nos tropezamos por esas casualidades divinas con la revelación del doctor Stephen Jones, que ha sido ya llevarnos, pues, meternos un empujón ya, pero bien adentro, ¿verdad? Y eso ha sido estos últimos 13 años y seguimos explotando ese filón, esa mena de oro que hemos encontrado ahí. Les recomiendo arduamente todos sus libros, que los tienen todos en el blog Tabernáculos. Juan el Bautista también usó el Valle del Jordán como un lugar para preparar al pueblo de Israel para la transición y para el advenimiento de la vida. Aquí él se volvió una de las más poderosas voces clamando en el desierto para que el pueblo se preparara para una visitación de Dios. Eso nos tenemos que preparar como fueron en Pentecostés al aposento alto y estar allí quietos esperando ese derramamiento. Gilgal es que estamos quietos, hemos cesado nuestras actividades, nuestro activismo, nuestras obras muertas y estamos esperando la visitación de Dios, el derramamiento de esa fiesta de tabernáculos, el derramamiento de la doble porción para que podamos ser enviados. Estamos en capilla, quietitos esperando. El desierto para que el pueblo se preparara, aquí se volvió una de las más poderosas voces clamando en el desierto para que el pueblo se preparara para una visitación de Dios. Él también dirigió al pueblo para una nueva estructura de liderazgo que debía suplantar el sistema existente. Esencialmente, él preparó a la nación para lo desconocido y para aquel que cumplirá todas las cosas. Él preparó para el nuevo liderazgo de Jesús, que ahí vino. Repetimos y esto va, avanzamos y esta primera frase va también subrayada y en negrita. No puede haber transición sin una nueva mentalidad o cambio de paradigma, si no somos reseteados y no estamos dispuestos a que el Señor tire nuestros ídolos del corazón, tire nuestras doctrinas equivocadas de Pentecostés, si no estamos dispuestos a recibir la luz de nuevos autores que ya han cruzado.
estamos perdidos, amigos. En el Jordán las mentalidades y perspectivas fueron cambiadas. Qué rechazo he encontrado yo con cantidad de personas a los que el Señor les llama, y qué rechazo, Señor, a los libros del Stephen Jones, qué rechazo a mi libro Finisterre al Jordán, qué rechazo a esto de acampar en Gilgal. Tremendo, solo he encontrado prácticamente rechazo. Maravillosamente alguna que otra persona por ahí están recibiendo toda esta revelación, pero puedo decir que son personas contadísimas, muy contadas. La mentalidad, en el Jordán las mentalidades y perspectivas fueron cambiadas. La mentalidad del desierto, es decir, las preconcepciones. Hace poco grabamos un especial sobre el tema de las preconcepciones, sobre completa tu arrepentimiento y cruza. Les invito a que vean ese vídeo. La imagen es una señal de cambio de sentido, de volverse a Dios, porque caminamos, cuando no estamos ahí, estamos caminando de espaldas a Dios, dándole la nuca. La mentalidad del desierto dio lugar a la mentalidad urbana. Las mentes de los israelitas fueron reconfiguradas y el programa que una vez gobernaba el patrón de pensamiento de Dios fue alterado, y de la mentalidad, fíjese que dice de desierto a mentalidad urbana. En cambio, la Iglesia ha tenido una mentalidad urbana sin estar preparada para ella, queriendo construir ciudades en el desierto, denominaciones en el desierto, donde el desierto es un lugar para tabernáculos desmontables que tienen que ir moviéndose conforme el Señor nos lleva a otra estación, a otra revelación. Pero unos tenían una revelación y creían que ya habían llegado. Ese es el problema. Y luego la otra, que es que regresar a Pentecostés. No, hay que avanzar a tabernáculos, no regresar a Pentecostés. La vista de ellos estaba puesta en el futuro para así poder hacer las preparaciones necesarias para ese futuro en su contexto presente. La transición no es solo un tiempo de iluminación espiritual, sino que es también un tiempo oscuro y difícil. En tal lugar uno tiene que soltar lo familiar por lo desconocido, saltar del avión para comprobar que el paracaídas funciona. Puesto yo una nota, uno tiene que soltar lo familiar por lo desconocido, y esto también nos lo hemos encontrado, esa resistencia a lo desconocido, ese temor a los gigantes, ese temor a las demandas, a la exigencia que Dios nos puede hacer. Pero no se supone que tú tienes que querer obedecer a Dios y cumplir su voluntad. Entonces no debes tener temor a sus demandas. Sabes que Él quiere lo mejor para ti. A lo mejor tienes que pasar por unas tribulaciones, unas cosas, pero a la postre el Señor te va a bendecir. La transición no es solo un tiempo de iluminación espiritual, sino que es también un tiempo oscuro y difícil. En tal lugar uno tiene que soltar lo familiar por lo desconocido, saltar del avión, como les dije, para comprobar que el paracaídas funciona. Si yo no salto, por miedo nunca voy a comprobar si funciona, si Dios funciona, si esta revelación funciona, si esta es la verdad. El Valle del Jordán es aquel lugar, es el lugar más bajo de la tierra, fíjese, el lugar más bajo de la tierra, aludiendo también a la sepultura. Y de hecho es ahí el mal muerto le llama, porque ahí van las aguas a morir, y es un mar salado. Y por medio de cruzar el Jordán inundado, uno está probablemente descendiendo al punto más bajo en la vida de alguien. El Señor nos lleva al cul-de-sac, al final del callejón de salida. Por eso todos los que han pedido que el Señor los crucifique y han escuchado el llamado del Señor a ser vencedores, el Señor los lleva a hincar la proa, a morir a la carne, a morir al ego, a participar de las experiencias de sepultura, muerte y resurrección. Y vienen tribulaciones en todas las áreas de nuestra vida, porque los ídolos tienen que ser derribados. En un sentido, retrata gráficamente un cuadro de todo en la vida y ministerio de alguien, de todo en la vida y ministerio de alguien que ha andado mal, y el ministerio de alguien que ha andado mal o que está andando mal. Así es. El Señor nos tiene que reconducir, que disciplinar para que entremos en vereda, para que nos alineemos con su voluntad. Este es el lugar de muerte, el lugar donde los viejos sistemas religiosos mueren y los paradigmas, los modelos, los patrones de un orden previo son desmantelados. Esto es lo que se niegan mucho, precisamente a que Dios desmantele
esos sistemas, esos paradigmas, esos patrones viejos, que ya no sirven. En años recientes, la Iglesia ha estado atravesando un periodo de transición. Cuando la transición es implementada, hay posibilidad de que el liderazgo cambie. Y eso también, los líderes deberían estar dispuestos a que otros líderes lleven a la Iglesia más allá. Ellos han cumplido su función, pero la mayoría se agarran al cargo y no lo quieren soltar ni nada. Vamos, lo quieren más que a la suegra. Moisés comprendió que la transición es precedida por la muerte de las viejas mentalidades y en muchos respectos la necesidad de cambio de liderazgo. Cuando él entendió que su ministerio estaba acercándose a un final, él, con gracia, preparó a su pueblo para recibir a Josué como el nuevo líder. Él les enseñó a aceptar los cambios que debían acontecer sin dejar el camino del Señor. Yo oraba mucho por eso, Señor, no me dejes que me extravíe con mi mujer, no nos dejes confundirnos, Señor, pero poco a poco el Señor nos hizo que toda esa revelación maravillosa cayera en su lugar y que la pudiéramos encajar perfectamente sin desviarnos, sin apostatar, sin asumir falsas doctrinas. Probablemente comprendió que el nuevo plan de Dios era la continuidad del viejo y sabiamente usó las escrituras para revelar la continuidad del plan de Dios para sus vidas. La mayoría de los líderes tienen temor de lo nuevo porque piensan que es una gran despreocupación y rechazo de lo viejo. Esta no es necesariamente una correcta percepción de adoptar. Necesitamos odres nuevos y el vino nuevo en odres nuevos. Pero así el viejo, que es añejo y que es muy bueno, se conserva, pero el otro nuevo también. El nuevo no se puede echar en lo viejo porque explotaría los odres. Es un vino verde que tiene unas reacciones fuertes y haría explotar probablemente el pellejo del vino donde se guardaban antes, ¿no? El paso por el valle del Jordán, dice, el rechazo de lo viejo. Esta no es necesariamente una correcta percepción a adoptar. El paso por el Valle del Jordán, el lugar de la transición, es realmente no solo el lugar donde una nueva visión comienza, sino que es la continuación de la visión eterna de una nueva forma. Es lo mismo, pero en otra etapa. Es un cambio de etapa. Fue la etapa de la Pascua, fue la etapa y ahora viene tabernáculos, pero es una continuación con el plan divino. Engendramiento, gestación, nacimiento y luego crecimiento hasta la estatura del varón perfecto. El plan predestinado de Dios para la Iglesia nunca ha cambiado, sino que su modus operandi está siempre cambiando. Es imposible recordar que Dios edifica generacionalmente. Es importante, no imposible, perdón, es importante recordar que Dios edifica generacionalmente. Una generación, a la siguiente generación la lleva un poco más allá, así sucesivamente, y a nosotros que somos la generación de tabernáculos y probablemente la generación de la recepción de los cuerpos glorificados, del último gran avivamiento, de la segunda venida de Cristo, pues nos ha tocado esto. Esta es la razón por la cual él se lo refiere, a él se lo refiere como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? De hecho, tuvo que pasar por esas fases hasta que se estableció en un pueblo, ya con las tribus. El liderazgo de Moisés es elogiado porque él no solo edificó para las futuras generaciones de Israel, sino porque reconoció el tiempo de Dios. Qué importante es reconocer el tiempo de Dios, reconocer el tiempo de la visitación, que es lo que no fueron capaces de hacer los líderes judíos del tiempo de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que no has sabido reconocer el tiempo de tu visitación. Reconoció el tiempo cuando su ministerio debía ser sucedido por Josué. Como consecuencia, en el tiempo apropiado le entregó con gracia las riendas del liderazgo a él. Los líderes deben discernir cuándo termina su estación en el programa divino y cuándo deben entregar las riendas de responsabilidad a sus sucesores. Aún David, pero como no lo hacen, el Señor tiene que sacar de las congregaciones a esas personas que están dispuestas y que han visto el plan de Dios y que son los nuevos líderes que está llamando, y los tiene que sacar fuera del campamento. Aún David, un hombre conforme al corazón de Dios, también tuvo que salir del campamento de Saúl porque lo perseguía. Llega a un lugar en su vida cuando él pierde calor, se hizo viejo, tenía que poner allí a una
a una de las esposas que se la dieron solamente para que le calentara la cama, porque ya era viejito, y apostólicamente debe instalar a Salomón en el trono. ¿De acuerdo? Actualmente hay muchas iglesias en el Valle del Jordán. Actualmente hay muchas iglesias en el Valle del Jordán. Hay un revuelo de águilas en el nido. El Señor está agitando los nidos por eso, para que los polluelos salgan del nido y echen a volar. Mamá águila agita el nido para que tengan que volar, pero a muchos les da miedo saltar al abismo y estrenar las alas, ¿verdad? Y un desesperado clamor por el cambio. Eso es lo que está ocurriendo. La Iglesia necesita cambiar y lo sabe, pero sin embargo está ahí como atemorizada. Los profetas han declarado la mente de Dios para esta estación y la mayoría de los casos han sido desoídos y han alentado a la Iglesia a hacer la necesaria transición en preparación para una posición literal, para una posesión literal de las promesas divinas. Si la gente, las iglesias y los líderes no cambian en consecuencia, serán relegados a un lugar de total insignificancia en el progresivo plan de Dios en la tierra e inevitablemente morirán en el desierto de la esterilidad. Voy a repetir esta última frase que está subrayada y en negrita. Si la gente, las iglesias y los líderes no cambian en consecuencia con el tiempo que nos toca vivir, con la revelación que el Señor está trayendo, serán relegados a un lugar de total insignificancia o irrelevancia en el progresivo plan de Dios en la tierra e inevitablemente morirán en el desierto de la esterilidad. Ojito, que se la están jugando algunos. El lugar inmediatamente después de navegar por una transición difícil es Gilgal. Se podría decir que Gilgal se refiere a ese lugar espiritual en el peregrinaje del pueblo de Dios. Ese lugar espiritual en el peregrinaje del pueblo de Dios, donde falta ahí el don, donde Dios ha completado un círculo completo u órbita en su viaje, una etapa. En la historia de Israel, su viaje comenzó con 70 personas que partieron de la tierra de Canaán durante un tiempo de hambre. A través de una tribulación el Señor los llevó, los cambió de posición, siempre es el mismo modus operandi. Ellos vivieron en Egipto por más de 400 años, ahora ellos estaban regresando al lugar de su partida. En Gilgal ellos fueron divinamente reposicionados y realineados antes de ser lanzados a una nueva estación o etapa de su peregrinaje. Gilgal no es meramente un lugar de reposo, sino un lugar de reestructuración. Aquí todo es reforma, reestructuración, reposicionamiento, realineamiento, lo que ustedes quieran. Es un lugar de reforma, ahí lo tenemos. Volver a formar. Simboliza un tiempo sensible y serio en la vida y experiencia de un pueblo, ministerio o nación, o persona, diría yo también. Voy a poner aquí de una persona, vamos a ponerlo porque estas etapas también las pasamos espiritualmente y como no es mía como no es del autor, pues yo tengo que hacer el cambio aquí, ponerlo en azul para que se sepa que ha sido añadido. Bien, y respetar el escrito del autor. Simboliza un tiempo sensible y serio en la vida y experiencia de una persona, un pueblo, un ministerio, o nación en la tierra. Este es un lugar en el espíritu donde un pueblo debe acampar. Subrayamos esa palabra que se la encarezco hasta acampar. Las barcas, como dicen Finisterre, también no pueden ser reparadas y las redes en medio de la brega, hay que llevarlas al dique seco, hay que llevarlas a la playa, hay que acampar y la iglesia necesita acampar, no salir a evangelizar en ropas menores, sin una revelación, sin haberse santificado, sin conocer el plan de Dios.
acampar en preparación para la próxima fase en el plan revelador de Dios para sus vidas. Una estación ha concluido y una nueva está por comenzar. Dios está colocando nuevas demandas sobre su pueblo. Aquí el proceso de, otra vez, reconfiguración debe ocurrir. La Iglesia necesita reconfigurarse, queridos amigos, necesita ir a Gilgal, y yo le llamo también el aposento alto de tabernáculos, cesar de cruzar el Jordán, morir a la carne, salir del otro lado de la resurrección, quedarse quietos en el aposento alto de tabernáculos. Y estarse quietos en el aposento alto es como estar crucificados, las manos clavadas, no podemos obrar, los pies clavados, no podemos andar de un sitio para otro, quietos, parados, hasta que el Señor reconfigure nuestros corazones, circuncide nuestros corazones, nos dé la revelación, las instrucciones para esta etapa que estamos comenzando. Estamos en la transición a tabernáculos. Despierten, por favor, que esto se está repitiendo ya hasta la saciedad. Y ustedes en lo profundo del corazón saben, porque están hastiados, son nobles que fueron más blancos que la leche, que se han vuelto negros como el carbón debido a esa hambruna espiritual. Están trabajados y cargados de esa larga singladura por el desierto. Necesitan morir, hasta que todos los guerreros cayeron a tierra muertos, dice en el capítulo 3, 4, 5 de Josué, cuando habla de esto del cruce del Jordán. Los guerreros en sus fuerzas deben morir para que se levanten los nuevos guerreros en el espíritu. Tienen que caer en el desierto. Bien, mis queridos amigos, a mí me ha encantado esto después de muchos años, un mensaje tan actual, tan necesario para la Iglesia, que se lo encarezco, por favor, digiéralo, mastíquelo, divúlguelo y hágalo, deje que el Señor haga carne en su corazón. Les recomiendo esos 2 vídeos que grabamos, Completa tu arrepentimiento y cruza, y también el otro anterior que dice Festín fuera del campamento. Por favor, escúchenlos, por favor, mírenlos. Y el que hemos grabado ayer también se lo recomiendo, ¿de acuerdo? Que era el rayo de esperanza. No estamos asistiendo a la venida y al triunfo del globalismo y de un líder mundial único, un anticristo, sino precisamente a la caída de su sistema, porque no van a conseguir sus objetivos. Como siempre, o como ocurrió en Sodoma y Gomorra, el Señor les destruyó sus planes, como ocurrió con el diluvio de Noé, y viene una etapa nueva, y el mal va a quedar atrás. Los bendigo en el nombre del Señor. No se olviden de venir mañana o el lunes, que continuaremos. No me acuerdo ahora con qué es lo que nos toca continuar. Creo que será probablemente con ese libro que habla del infierno, de la Gehenna, del lago de fuego, de todas estas cosas, ¿verdad? La que se titula Las sentencias o juicios de la ley de Dios, del doctor Stephen Jones, que está teniendo muy buena acogida. Lo dicho, pásenlo bien.